simplemente les quiero preguntar, y empezamos en tal caso primero Celina, luego Francisco y luego Lucía, ¿cuáles son los principales desafíos y tensiones a abordar para implementar sistemas de cuidados integrales con enfoques de derechos a partir de la realidad particular de cada uno de sus países? Bueno, antes que nada, muy buenos días a los compañeros que nos acompañan acá en el panel, a todos los presentes, y realmente muy enriquecedor estos 2 días de compartir las experiencias y lecciones aprendidas de los diferentes países y ver también cómo nosotros desde Paraguay estamos avanzando en la política nacional de cuidado. Realmente ya hace una década que estamos en este diálogo interinstitucional compartido con todas las instituciones que cumplen un rol protagónico y que de alguna u otra manera ya están brindando servicios a la ciudadanía. Realmente desde Paraguay estamos en una hoja de ruta donde estamos avanzando, como ya lo compartimos ayer, ya presentamos ese proyecto de ley al Parlamento, está en proceso. Realmente lo que estamos haciendo con el grupo impulsor también de la Política Nacional de Cuidado, es importante recalcar ese compartir y esas lecciones aprendidas de todas las instituciones, y lo que nos va a ayudar esta Política Nacional de Cuidado es a seguir formalizando, a seguir consolidando estas instituciones que ya brindan estos servicios, y nosotras desde el Ministerio de la Mujer como órgano rector y articulador de las políticas públicas, realmente establecer las políticas públicas que den respuestas rápidas a la ciudadanía y que podamos realmente brindar ese servicio público que se necesita. Hablar un poco de lo que estamos haciendo en Paraguay va a llevar mucho tiempo. Ayer compartimos algunos de los desafíos que ya los compartieron los compañeros anteriormente, para no hablar de lo mismo, del financiamiento, de los servicios, también resaltar la oferta y la demanda también de lo que implica la Política Nacional de Cuidados en cuanto a los servicios. Estamos ahora trabajando, gracias a ONU Mujeres también vamos a tener ese paneo y esa información que necesitamos para realmente enfocarnos en lo que es importante para poder hacer realmente algo fructífero para la Política Nacional de Cuidado. Muchas gracias, Celina. Te pasamos la palabra a Francisco. Muchas gracias, Virginia. Muy buenos días a todas las personas que están en esta sala y quienes acompañan de manera virtual también este evento. En este momento quisiera compartir la experiencia de Costa Rica al contar ya con 1 año de implementación de una política pública de cuidados y recientemente la aprobación de un proyecto de ley que crea un sistema de apoyos y cuidados en el país. No partimos de cero, hay una trayectoria institucional importante en materia de cuidados, compromisos internacionales que el país ha venido asumiendo. Y quisiera entonces destacar cuáles han sido 3 grandes desafíos en esta implementación, en este proceso de implementación. Mucho ya se dijo en el panel anterior desde una perspectiva general o macro, pero quisiera entrar más bien en el detalle de la gestión. ¿Qué implica cuando estamos hablando de gobernanza, que es el primer tema? ¿Qué implica cuando estamos hablando del financiamiento? ¿Cuáles son las discusiones que tenemos que tener para poder concretar esos elementos? Y un tercer elemento, ¿cómo se despliegan nuevos servicios a partir de lo que ya existe? Entonces, cuando hablamos de la gobernanza, pues puede sonar romántico diseñar en el papel un organigrama, definir tareas, pero en la práctica es complejo. La tarea de articular no es fácil, y no es fácil porque es digamos, lo que tenemos enfrente es un problema multidimensional, multicausal. Muchas instituciones, si lo vemos desde el ámbito público, tienen que ver con esta temática, y por tanto poner en perspectiva, en la misma perspectiva, a instituciones con mandatos distintos, muchas veces que piensan en una lógica de isla o pensando en poblaciones específicas y no necesariamente poniendo en el centro los derechos, que es lo que estamos tratando de garantizar con estos sistemas, es complejo.
y agreguemos a eso la complejidad cuando hablamos de integrar lo social con lo sanitario, cuando estamos hablando de dependencia. Entonces se genera ahí un asunto bastante complejo de cómo hacer esa gobernanza. Y lo que los países hemos, creo que la mayoría hecho, es crear secretarías específicas que se encargan de ese rol de coordinación, de articulación, que involucra también dos vertientes, lo político y lo técnico. En el caso de Costa Rica, uno de los desafíos que tenemos es no haber podido crear una instancia técnica, una secretaría técnica con personal específico para el despliegue, y lo que en este último año hemos hecho es, desde el viceministerio que tengo a cargo, liderar esta implementación desde lo político y desde lo técnico con el personal que está dentro de las instituciones que forman parte de la política. Esto es complejo porque fue entrar no solamente en el diseño de la política pública, sino también en su implementación, con el apoyo también de una mesa de trabajo interinstitucional que creamos y a la que sí le definimos elementos muy concretos, cuáles son las acciones, cuáles son los hitos esperados del primer año, del segundo año, del tercer año, y entonces empezar a construir una dinámica de elementos técnicos, bases o fundamentos que sustenten luego la creación de un sistema o la ampliación de coberturas y nuevos servicios. Y quiero agregar también un elemento que también se comentó, de que la mayor parte del diseño y el primer año de implementación se dio en un contexto de pandemia, donde entonces la coordinación entre estas instituciones era principalmente en un contexto de reuniones virtuales con algunas visitas en campo y tal, pero la mayor parte del desarrollo de esto se ha realizado de manera virtual. El segundo reto o gran desafío y tensión está en relación con el financiamiento, y creo que aquí no es solamente cuando pensamos en financiar los servicios de cuidados una de las grandes preocupaciones, sino en general cómo financiamos nuestra matriz de protección social en un contexto de alta informalidad en nuestros países y en un contexto también de creciente envejecimiento de la población, y por tanto cómo va desapareciendo ese bono demográfico que utilizábamos para financiar nuestros sistemas de protección. Y entonces entra en conflicto cómo financiar nuevos servicios y cómo financiar a más personas dentro de este sistema, también rompiendo con una lógica de si queremos un modelo de políticas selectivas o uno que en mi criterio debería ser uno de carácter universal, si queremos realmente garantizarle derechos a las personas menores, a las personas en dependencia y también a las mujeres. Y esto entonces, en el caso nuestro, ha tenido una importante barrera que tiene que ver con restricciones fiscales, un proceso de ajuste, de consolidación de lo fiscal, un proceso también de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que restringe en gran parte la inversión de lo social. Y entonces aquí es cómo posicionamos una lógica más allá de lo contable respecto del déficit o la deuda, y cómo avanzamos en un posicionamiento de que, lo conversábamos ayer, más caro que tener un sistema es no tenerlo, y cómo cuantificamos entonces esos beneficios económicos, sociales, con perspectiva de género interseccional, de cómo tener un sistema puede generar ahorros en otras áreas o generar incluso réditos de contribuciones sociales, por ejemplo, cuando vinculamos a más gente al mercado de trabajo formal. Y por último, otro de los elementos que quisiera destacar es la lógica detrás de crear nuevos servicios, porque eso es bastante complejo, principalmente desde una lógica de la administración pública, de la costumbre de hacer algunos servicios porque así se han hecho siempre, cómo romper, cómo hacer disruptivo la inclusión de la tecnología, por ejemplo, para crear servicios de teleasistencia, cómo utilizar más herramientas de información, sistemas de información social para conectar lo social con lo sanitario, cómo incorporar nuevas transferencias vinculadas a los cuidados sin que esto genere incentivos o potencie roles de género, y entonces cómo escoger quiénes van a ser las personas que van a recibir algunas transferencias por cuidado. Entonces son algunos de los elementos que en la práctica, junto con la construcción de baremos, elementos de orden más técnico, han ido permitiendo consolidar un conjunto
de elementos o lo que yo llamo el andamiaje de lo que en el primer año no fue posible construir un sistema, pero estamos creando las bases. Muchas gracias, Francisco. Es interesante porque Costa Rica viene llevando adelante ya la implementación de un sistema. Por eso también es importante ahora escuchar a Lucía, que desde hace 1 año y medio vienen llevando adelante el diseño de la política, ¿sí? Así que te escuchamos. Muchas gracias, Virginia. Bueno, buenos días, buen mediodía a todas, todos, todes. Es un honor estar acá con presencia de Paraguay, de Costa Rica y otros países. Y también porque en este salón estamos muchos de quienes trabajamos en estas políticas de cuidado todos los días, ¿no? Yo creo que de alguna forma en Argentina hicimos como 2 trabajos paralelos. Por un lado, la coordinación, la articulación de lo vigente y por otro lado el diseño de lo faltante, ¿no? Y en la coordinación de lo vigente, bueno, veo acá compañeras de Desarrollo Productivo, de PAMI, de Ministerio de Trabajo, bueno, de INAES, por todos lados, con quienes trabajamos en la Mesa Interministerial de Políticas de Cuidado, en el Mapa Federal de los Cuidados, en la Campaña Nacional Cuidar en Igualdad y en distintos programas. Y también están aquí integrantes de la comisión redactora, como es Laura Pautasi, asesores vía Eurosocial, como fue Julio Bango, Soledad Salvador también, que apoyaron el proceso de la comisión redactora, que hizo un proceso participativo para un anteproyecto de ley en conversación con la mesa interministerial y con otros sectores. Y pensando puntualmente en los desafíos o tensiones, hay muchos, pero cuento principalmente 6. Primero, lo que tiene que ver con mantener un equilibrio entre los objetivos, las necesidades de cada una de las poblaciones que están adentro de un sistema de cuidados y también hablar en sus términos, ¿no? Yo creo que es un diagnóstico, digamos, bastante compartido, que a veces el tema de los cuidados, lo primero que aparece con más énfasis es las niñeces, digamos, pero mantener ese equilibrio y conversar en los términos que lo requiere cada población. Por ejemplo, en discapacidad, que se habla mucho más de apoyos que de los cuidados, que quizás la palabra dependencia no es la palabra más amiga, ¿no? Pensar en los términos de lo que requiere cada una de las poblaciones y sus problemáticas. Por otro lado, también pensar en superar tensiones que a veces aparecen cuando se habla positivamente de la desfamiliarización. Una de las cosas que apareció en el proceso participativo del anteproyecto de ley con el mundo de las infancias fue, bueno, esto es como si fuera un mujeres versus, o sea, calidad de vida de las mujeres por desprenderse de los cuidados versus calidad de vida de los niños, niñas y niños. Y la verdad que no hay nada más lejos que eso, pero es una tensión que aparece. Nosotros planteamos que en realidad cuando una mujer está empoderada, con autonomía económica, con tiempo para organizar, en realidad la calidad de vida de las personas que son cuidadas también mejora, ¿no? Pero esa tensión apareció y me parece importante mencionarla. Por otro lado, también que en el futuro del trabajo, con una ampliación del sistema de cuidados, hay trabajo para todos, diría yo, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque también hay tensiones sindicales en torno a qué saberes tiene que haber en esos servicios que se expanden. Y la realidad es que hay, la veo amonia, y hay distintos grados de dependencia, hay distintos servicios con distintos grados de profesionalización, hay un proceso de saberes aprendidos que hay que certificar y hay, la verdad, que la organización de los cuidados necesita mucha profesionalización y mucha registración de muchos saberes distintos. Entonces, nuestro lema es: hay lugar para todos en ese futuro del trabajo del cuidado. Por otro lado, en relación a lo presupuestario, bueno, varios desafíos. Primero, Argentina es un país federal, ¿no? Entonces hay muchas de las cuestiones que tienen que ver con la expansión de infraestructura y de servicios de cuidados que es en articulación con las provincias y que a veces quizás hay, digamos, recursos para ampliar la infraestructura, si bien en lo que es personas mayores y discapacidad a veces incluso está la pregunta política de qué es la infraestructura para esas poblaciones, no está tan claro como en las niñeces. Después es difícil sostener los gastos corrientes de esos espacios, ¿no? Entonces, la verdad que las dos cosas tienen que ir a la par. Por otro lado, que muchas veces en los debates con las esferas económicas sobre la ampliación de presupuesto en cuidados, está la pregunta inicial, bueno, pero ¿cuánto se gasta ahora en cuidados? Y es una pregunta difícil de responder, porque uno puede tener un criterio más amplio o más estrecho.
en la organización del cuidado incide todo, pero también si uno se pasa, ¿no? Si es demasiado generoso, decir, bueno, todo esto ya es política de cuidado, te contestan, bueno, entonces no hace falta poner más presupuesto, ¿no? Entonces, el etiquetado específico de cuidados es una política necesaria previa. Número 5, me parece muy importante hablar en términos de diversidad familiar y de conformaciones familiares cuando pensamos en el cuidado. Este tema en general llega más rápido a la gente cuando hablamos en términos heteronormados y en la familia tipo, que es una familia que no existe, que es la minoría. Entonces hay que poder hablar en términos siempre con enfoque de diversidad, porque también los eslabones más débiles de las cadenas son justo lo que no son esa familia tipo, ¿no? El eslabón más débil es el hogar monomarental, más débil, más vulnerado, quiero decir, no débil por debilidad, pero sí el más vulnerado, el hogar monomarental, la persona LGTBI+, que es excluida de sus redes de familiares y por lo tanto de sus redes de cuidado. El último desafío me parece que es aplicar a todo esto la perspectiva feminista. ¿Por qué es un desafío? Si bien esta es una agenda que en general traen los feminismos y los términos incluso a veces los traen los feminismos, es un desafío porque en general las instituciones feministas, para poder incidir de lleno en la cuestión material, porque finalmente la organización social de los cuidados es económica, es material, es temporal, para poder incidir de lleno en eso tienen que construir mucho, porque en general las instituciones de género se las pone más en un plano simbólico y romper con eso, incidir en esas decisiones materiales es un acto feminista, pero de pico y pala, como diríamos nosotros. Así que identificaría esos como los principales. Hay muchos más, pero creo que se sortean con el trabajo colectivo como ocurre con muchas de las personas que están en esta sala. Muchas gracias, Lucía. Muchas gracias. Entonces vamos a las últimas preguntas y algunas que acercó el público, que tiene que ver, quizás Lucía, si querés continuar con ese pensamiento, porque tiene que ver justamente con qué lecciones aprendidas y recomendaciones tienen ustedes. Un poco también pensando en otros países que están en distintos momentos de esa hoja de ruta, de ese proceso, y que vale la pena de alguna manera seguir compartiendo. Lo venimos haciendo desde hace un par de días aquí en Argentina con otros países, pero bueno, un poco poder levantar esta cuestión. Perfecto, sí. Yo creo que como lecciones, bueno, primero esto, ¿no? Hablar en esos términos, conectar esto con esos viejos problemas que a mucha más actualidad le interesa, por qué la agenda de cuidados resuelve esas cosas y plantear siempre esta temática como una inversión, ¿no? En eso, como economista también, y acá como colega me cuesta, siempre lo difícil es que no te planteen que en este momento no hay plata para eso. Entonces, bueno, no, pero en este momento que vos querés resolver, por ejemplo, la creación de mayor empleo, entonces esto es un sector estratégico. Querés ir a reducir la pobreza, esta inversión en esto es efectiva, ¿no? Pensar también siempre que lo perfecto es enemigo de lo posible. Entonces, si hay cosas que en el medio uno piensa una ley general y un sistema que está perfectamente integrado, pero en el medio la discusión tracciona, que vayan saliendo programas, que se vayan reglamentando cosas que no ocurrieron, como es el caso de en Argentina las guarderías en establecimientos de trabajo o el reconocimiento provisional del cuidado. Uno va y cada política no va a ser perfecta, pero la integralidad es la que tiene que velar y la institución es la que tiene que velar por que haya reconocimiento, redistribución, etcétera. No quiero robar más tiempo porque vi que había 5 minutos, pero me parece que esos son los principales lecciones y hablar de este tema en términos económicos. ¿Sí? Muy bien. Gracias. Celina, ¿qué lecciones, qué recomendaciones darías? Bueno, más que recomendaciones, es como un mensaje que yo quiero dar, que debemos reconstruir y seguir fortaleciendo nuestro tejido social, de nuestros países, de nuestras comunidades, con mucho respeto, con confianza, consolidando también esa autonomía de la ciudadanía, como ya lo dije, participativa, con el apoyo de todas las instituciones nacionales e internacionales, la sociedad civil, y buscar elevar ese capital social, porque eso es lo que nos va a ayudar a poder lograr el desarrollo, el bienestar y la prosperidad para todos, sin distinción de todos nuestros estados, de nuestros países, y que realmente podamos entre todos también, así como lo estamos haciendo ahora, y esto es la demostración del compromiso y la responsabilidad que tenemos como autoridades, como organizaciones civiles y públicas,
de poder tener esa responsabilidad de contribuir al desarrollo de nuestros países. Bueno, con ese granito de arena de que, como ya lo dije, buscar ese bienestar, porque todo lo que buscamos es un bienestar y prosperidad para nuestras familias, y así como lo había dicho Julio, nosotras las mujeres, ese efecto multiplicador que siempre hablamos, no solamente de la reinversión económica que hacemos nosotras mismas, de lo que recibimos en nuestras familias, en nuestros entornos, ese efecto multiplicador no es solamente para nuestro bienestar, sino para el bienestar de nuestra comunidad y por ende el desarrollo económico también del país. Gracias. Francisco. Sí, quisiera destacar 3 lecciones aprendidas. Una, la necesidad de blindar los procesos que inician en una administración y que deberían convertirse en políticas de Estado y no necesariamente en políticas de una administración. Y ahí, en el caso de Costa Rica, hemos tratado de blindarlo por la vía legal, de crear estos sistemas con un mandato legal, en el caso de la Red de Cuidado y Desarrollo Infantil, con una ley específica que se formuló en abril del 2014 y recientemente la aprobada Ley de Creación del Sistema de Apoyos y Cuidados de abril del 2022. Y también utilizar otras estrategias como vincular las metas de estas políticas públicas con otras herramientas de planificación, por ejemplo, nuestros planes nacionales de desarrollo o algunas otras herramientas de planificación plurianual que permitan vincular metas específicas de lo que queremos hacer en cuidados en algo más macro. Esa sería una de las lecciones. La segunda, la importancia de construir políticas públicas basadas en evidencia. Y es no solamente qué queremos hacer, sino cuánto cuesta no tenerlo, dónde encontramos espacio fiscal, y ahí construimos un conjunto de estudios específicos que nos permitieron medir esos elementos y poder entonces tener una conversación muchísimo más cercana con personas que no necesariamente tienen estas vivencias cotidianas o les interesan estos temas, y cómo acercar, por ejemplo, la parte presupuestaria con elementos de este orden, o con la seguridad social o con el Congreso. Y un tercer elemento que creo que tiene que ver con cómo diseñamos desde la progresividad estos sistemas, es decir, ir graduando las expectativas ciudadanas, ir construyendo desde lo técnico hasta la provisión de servicios, ir ampliando coberturas, ir creando nuevas modalidades por medio de pilotajes o experimentos, digamos, en pequeña escala, que luego puedan ir dando muchísima más evidencia para cómo extender mayormente la cobertura hacia diferentes sectores de la sociedad. Gracias, Francisco.